Dale play, ven aquí que hay mucho por ver. Placer, deseo y el porqué. Hablemos sin miedo, sin tabúes también. Hola, hola, muy buenas tardes a todas las personitas que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Tengo el honor de estar acompañada de dos personas maravillosas, dos colegas sexólogos a quienes admiro un montón, para hablar de un tema específico que es psicodélicos y sexualidad. Así es que paso a presentarles rápidamente a quienes me acompañan, partiendo por la visita. Rodrigo Jarpa, que es sexólogo también, igual que Dani y que yo, y que nos conocemos hace un montón de años compartiendo el interés por la sexología y nos conocimos todavía más ahora que con Dani nos motivamos por el tema de los psicodélicos, participando de una formación que impartió hace un par de añitos Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Nati. Muy agradecido con la invitación. Muy entretenido el tema, muy rico estar también compartiendo con ustedes. Qué rico tenerte aquí. Muchas, muchas gracias. Bueno, y siguiendo con las presentaciones, tengo aquí a mi amado Danilo Urbina Peña, parte del equipo SEX y también amante de este cruce de temas, sexualidad y psicodélico. ¿Cómo estás, Dani? Bien, contento. Estoy medio como fundido aquí con el fondo cósmico. Pero aparte de eso, muy bien. Un psiconauta eh, casi comido por un cortinarios magallánicos. Hoy vamos a ir hablando de hongos, hongos, psicodelia y todos estos temas de psiconautas que son infinitos. De hecho, para las personas a las que les interese como interés profundo, es para siempre posible de profundizar. Así es que de eso se trata. Hoy vamos a hablar de algunas cositas eh, iniciales para quienes no saben nada del tema, pero vamos a tratar de ir llevándolo hacia el cruce de psicodélicos y sexualidad. Y de hecho, la primera pregunta que tengo para ustedes, partiendo por ti, Rodrigo, es ¿cómo llegan a este tema? ¿Cómo es su propio viaje hasta llegar al tema de los psicodélicos para que la audiencia pueda conocer esa historia personal también? Perfecto. Mi forma de reencontrarme quizás con los psicodélicos fue durante un proceso en que estuve muy obsesionado con estudiar y entender y ver también cómo podía potenciar en la práctica clínica lo que se conoce como flexibilidad psicológica. Ujú. Que a ver, eh, quizás puede ser complejo meterme en definiciones, pero lo voy a Dale, simplificar dale. explicando su contraparte, que es la rigidez, ¿ya? Ujú. Entonces podemos entender la rigidez como una visión poco flexible, rígida, valga la redundancia, en la definición de quiénes somos nosotros, de cómo percibimos el mundo, a las otras personas, a la realidad que hemos construido, las definiciones que tenemos, por ejemplo, de qué es lo que entendemos por sexualidad o cuáles son las prácticas o cuáles son los deseos que nos prohibimos o los deseos que nos permitimos, etcétera. Y entendiendo también que la rigidez está a la base de la mayoría de lo que se conoce como trastornos mentales, pero también está a la base de mucho del sufrimiento humano, ¿ya? Entonces, si podemos potenciar la flexibilidad, podemos tener una herramienta muy poderosa para potenciar el bienestar, para poder lidiar mejor con el dolor, por ejemplo, ¿ya? Ujú. Y mientras estaba súper metido en el tema de la flexibilidad psicológica, me topé con esto que se conoce actualmente como el renacimiento psicodélico y me llamó la atención que se estaba mostrando que tenían efectividad en el contexto de las terapias asistidas con psicodélicos para una diversidad de problemáticas, ¿ya? Para trastorno de estrés postraumático, para depresión resistente a tratamiento, trastorno de la conducta alimentaria, adicciones, etcétera. Entonces fue, bueno, ¿qué hay a la base? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede esto tener un potencial transdiagnóstico? Y que es un poco lo mismo que ocurre con la flexibilidad psicológica. Si nosotros potenciamos la flexibilidad, entendiendo que a la base de muchos trastornos está la rigidez, también tiene un potencial transdiagnóstico. Entonces, explorando ahí, me fui dando cuenta que, bueno, gran parte de el potencial terapéutico que tiene está relacionado justamente con potenciar la flexibilidad psicológica y potenciarla
de manera muy potente, ¿ya? Es como potenciarla con esteroides, no sé cómo decirlo. Eso, como es importante eso, ¿no? Que no estamos hablando de terapias que son quizás más a largo plazo, como podrían a veces ser las homeopatías, por ejemplo, sino que al parecer la evidencia muestra efectos bastante inmediatos, bastante constatables rápidamente, así que es súper interesante. Me llama la atención que también creo que, ahora te voy a preguntar a ti mismo también, Dani, pero creo que también llegamos por motivos bastante similares a encantarnos con los psicodélicos. ¿Cómo llegaste tú, Dani? Qué interesante escuchar a Rodrigo, porque yo me acuerdo que el primer acercamiento consciente que tengo en este tema fue con un consultante que no me habló de un psicodélico específicamente, pero sí me habló de una sustancia de la naturaleza, que en ese caso era el cambó, una sustancia extraída de una rana, que se utiliza mucho como en las zonas más selváticas de Sudamérica, y que me contó cómo esa sustancia como, que se utiliza un poquito más como purgante, le generó un impacto tan potente que sintió como que vio la vida a través de sus ojos pasar mientras purgaba todo y se limpió. Y era una persona que tenía varios temas importantes en salud mental, entonces dije como, wow, como que este elemento tuvo un impacto tan potente como en un reseteo, de alguna forma, que permitió que el proceso que tuviera hizo un impacto potente en su vida y facilitó mucho el espacio terapéutico. Entonces, de ese elemento que me quedó dando hartas vueltas, posteriormente, a raíz de los documentales que tuvieron un poquito más de fuerza en este renacimiento psicodélico, yo creo que al vivir contigo también, Nati, en ese entonces, hace unos 5 años atrás, empezamos yo creo que a hablar de todas estas cosas, a conversar, a estudiar, el acercamiento personal al tema y bueno, y la exploración al respecto, yo creo que me hizo como generar mucha curiosidad y esto mismo que dice Rodrigo, como la conexión del potencial que tienen en todo este proceso de flexibilidad. Siento que tiene que ver principalmente con una motivación terapéutica, pero que ya empieza a cruzar un montón de otras capas que fueron mucho más allá de eso, pero inicialmente es desde ahí. Me encanta, claro que sí. Yo creo que en mi caso particular, una sola experiencia de uso de psilocibina en un contexto cuidado de set y setting me ayudó un montón con esta flexibilidad con temas con los que no sabía, además que tenía una rigidez y por lo tanto tampoco sabía cómo abordarla. En primera persona creo que me iluminó un montón, me mostró un montón de cosas sobre mí misma que creo que no había podido ver tampoco en terapias más tradicionales. Y obviamente entonces desde ahí nos volvimos súper fanáticos de entender cómo va y efectivamente con el Dani vivimos juntos años difíciles, ¿no? La pandemia, la revuelta, años en los que estar encerrado dentro de la casa significaba muchas cosas. Eh, y luego aparece tu formación, Rodrigo. Entonces ahí fue como una oportunidad, al menos también para mí, de sistematizar un interés, porque igual mi déficit atencional con hiperactividad, que también siento que dialoga mucho con esto, necesitaba de una estructura, así que te agradezco mucho por habernos ofrecido esa estructura, de poder tener clases con personas, de conocer gente, de entrar en un mundo. De hecho, es todo un mundo este, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, no somos solamente estas 3 personas que ven aquí interesadas en Chile, sino que hay un montón de gente que está investigando, que está desarrollando también líneas en la búsqueda de la legalización más sistemática, ¿no es cierto?, del uso terapéutico de los psicodélicos. Hay personas que están elaborando o desarrollando dispensarios, investigaciones, personas de Chile que se están formando en el extranjero y también dentro del país ofreciendo formaciones, así que todo un mundo. Y además, mucho más allá de los psicodélicos, todo el mundo de los hongos creo que está tomando un revuelo grandísimo también a nivel de alimentación, de patentes, de técnicas que ayudan con la contaminación. Para a quien le interese, puede estar años profundizando y va a encontrar millones de cosas, así que hoy día yo me voy a ir derecho, en cambio, a los cruces con la sexualidad. Antes estaba tú, Rodrigo, ya enunciando que la rigidez o la flexibilidad es transdiagnóstica, ¿no? Aparece como un elemento en un montón de situaciones. ¿Cómo lo llevas tú al ámbito de la sexualidad, querido? ¿Qué cruces posibles ves ahí? Ya. Antes de responderte, no me voy a Dale. ir tanto por las ramas. Hicimos la advertencia entre nosotros antes, que es Súper súper bien, bueno, está súper bien. pero una mini preguntita. Gracias por compartir tu experiencia personal.
y creo que también es importante conectar con eso, porque claro, yo hablé muy desde lo teórico, esta cosa más como desde la investigación, pero claramente eh, mis experiencias también creo que influyeron y generaron como una especie de, sé, como un recuerdo de, yo he tenido experiencias en algún momento de una flexibilidad psicológica muy, muy potente de esta expansión de conciencia. Entonces también recordé experiencias que había tenido hace tiempo y que también me acuerdo que en ese momento realmente fueron en contexto más recreativo hace mucho tiempo y me acuerdo en una de las más significativas con un amigo que después comentamos, como esto es demasiado potente como para tomárselo a la ligera. No sabíamos en ese momento qué más podía haber ahí, pero le vimos un potencial como esto merece un respeto, una forma distinta de relacionarse con esto. Entonces fue maravilloso como después empieza como a calzar todo. Y ya para meterme a responder tu pregunta, tú decías, bueno, con Danilo vivimos también durante la pandemia, que había que estar encerrado en la casa. Y claro, la rigidez muchas veces tiene que ver con estar encerrados en nuestra mente, atrapados en nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestros prejuicios, preconcepciones, etcétera. Y si nosotros pensamos en el contexto de la terapia sexual, en términos generales, eh, su objetivo es trabajar con la evaluación, diagnóstico, tratamiento de las disfunciones sexuales. ¿Y qué son las disfunciones sexuales sino ideas muy rígidas de cómo debiésemos vivir nuestra sexualidad en términos de prácticas sexuales? Muy rígidas y que a mí incluso me parecen hasta el punto de ser bastante ridículas cuando logramos como mirarlas con un poco de perspectiva, que para mí como lo más icónico quizás de esto, para las personas que no conocen mucho más desde lo teórico, pero lo que hoy día en el DSM-5 se considera como eyaculación precoz, los criterios diagnósticos de la eyaculación precoz, esta cosa que eh, durante la penetración vaginal, pero bueno, Solamente. eso es bueno porque al menos las personas que no practican penetración vaginal no tienen eyaculación precoz. Y bueno, pues ya con la cantidad de chapas y etiquetas que nos patologizan, por lo menos hay una menos. Eh, y que la duración está establecida en 60 segundos. Hay una rigidez muy Mm. marcada, muy, muy evidente. Y también muchos de los problemas, más allá de si es que estamos hablando de un diagnóstico propiamente tal, mucho del sufrimiento, mucho del malestar, muchas de las dificultades en el ámbito sexual tienen que ver con creencias rígidas, con formas únicas que se han ido forjando durante el tiempo y también con esa rigidez de estar atrapados, en vez de estar atrapados en la casa, como ocurrió durante la pandemia, estar atrapados en la mente, en nosotros mismos y no poder salir más allá, no poder ir al encuentro o con un otro o al encuentro del placer, de conectar con el cuerpo, de conectar con el momento. Y, y en ese sentido yo veo que si seguimos avanzando, pero yo creo que todavía queda mucho por avanzar, como para pensar en la incorporación de las terapias psicodélicas en la terapia sexual, veo que hay un tremendo potencial desde ahí. Claro que sí, muy de acuerdo con eso. Tú, Dani, ¿cómo cruzas los temas o cómo desde este momento los ves posibles de ya cruzados o cruzar en el futuro? ¿Cómo lo estás significando tú? Voy a tomarme mucho de lo que dice Rodrigo, y de hecho, como un pequeño paréntesis que puede servir para entender por qué estamos aquí ahora reunidos, es porque si bien, bueno, contigo Nati y con Cono, también del equipo, venimos hace mucho rato dándole vueltas a este cruce y la Cono también está haciendo su postítulo en este tema, en este momento, en Europa. Em, Ah, qué bien, qué bueno saberlo. Sí, sí, está también. en los estudios de Alemania, Rodrigo. Está haciendo una formación presencial en Berlín, muy interesante, con un equipo muy precioso. Así que En estamos. Mind, ¿será? La Mind Foundation, ¿puede Puede ser? ser, sí, puede ser. No me acuerdo en este ratito el nombre, pero estoy casi segura de que es ese. Sí, puede ser. Y está estupendo. Dice que es soñado porque es muy, bueno, es una persona muy, 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 muy
cabezona en el sentido de que, no sé, se lee todos los papers de las cosas, es muy estudiosa. Le gusta mucho que estas personas son muy basadas en la evidencia científica, que es Mm, algo que ella valora mucho, ¿no? Porque igual a veces los temas de estudios psicodélicos se van hacia una línea más, como decimos en Chile, más pachamónica, que igual está interesante y que yo creo mm, que entrega otros matices, pero para la conociendo médica y siendo terapeuta desde este lugar, la evidencia científica, los estudios clínicos, etcétera, le dan mucha potencia y así que estamos ahí nutriéndonos mm. Qué muchísimo. De bueno. hecho, nos hubiera encantado que estuviera ella aquí, pero es súper humilde la Cono, ¿no? Entonces, como no, todavía no estoy lista, aunque es obvio que sabe más que todos nosotros, obvio que ella Mm, sabe más que sí, todos nosotros, pero seguramente. bueno, vamos por ello. Mm, Sí, Dale, Dani. qué bonito darle un espacio a la CON acá porque también como equipo nos nutre mucho con todas sus reflexiones y bueno, y un poquito, aquí se encauzan los caminos, pues tomamos este diplomado contigo, Rodrigo, generamos más redes, están pasando cosas a nivel nacional al respecto, y tú hace poco lanzaste un libro, que también nos gustaría darle lugar también en esta presentación para visibilizarlo. Em, ¿Y por qué tomo el libro? Porque hay un párrafo puntual que, si tú me das el permiso de leerlo, creo que podría ayudarnos a esto que acabas de mencionar. Yo creo que lo puedes presentar mejor que yo. No sé si se ve. Oh, cambió todo. ¡Oh, mira! Mira, wow, apareciendo todo ¡Mira! psicodélico. Bueno, el cortinario magallánico está ahí. Hoy me alteró todo el libro, todo el, el setting. Me encanta. Psicodélicos, ¿qué dice el título, amigo? déjame decir que tengo Psicodélicos uno y mi yo. otro yo. Sí, quizás que Rodrigo Eso. le puede mostrar mejor. Oye, pero eso te ayuda heavy con el fondo, amigo. Sí. Psicodélicos y mi otro Permiso, yo. voy a ir a buscar uno. Esto va a Dale, ser Rodri, dale, muy dale, poco dale eso. elegante lo que van a ver. Muy poco rígido, muy bien. ¿Por qué Eso. tienes que saltar para sentarte en tu silla? Me encantó. Muy bien. Ahí. Oh, desapareció. Ahí, psicodélicos y mi otro yo. Fantástico. Un viaje por la mente y la conciencia. Sí, yo creo que de ahí te vamos a preguntar un poquito más del libro y del proceso, Rodrigo, porque me parece muy potente las reflexiones que llevas en todo este relato, que no es solo presentar evidencia, que ya de por sí la evidencia que muestras en este libro es potente y es maravillosa y habla de esto mismo que estábamos mencionando de la CONO, con que hay un montón de evidencia que respalda el potencial de todas estas medicinas en el espacio terapéutico. Em, entonces, volviendo a tu pregunta, Nati, cuando pude vivir, estudiar y experienciar todo esto, a mí obvio que me surge la pregunta, ¿y esto podrá también resolver temas de sexualidad como un apoyo? Y ahí el proceso que hasta ahora he ido explorando es muy cercano a lo que dice Rodrigo, cómo mucho de esto tiene que ver con la rigidez y la posibilidad de ampliar nuestra mirada. Entonces, aquí es donde quiero tomar este párrafo que, que menciona Rodrigo, donde habla de esta rigidez. Cuando estás deprimido, sientes que todo gira en torno a ti. Estás atrapado en tu propio relato, en pensamientos que revolotean por tu mente con una insistencia sorda y amarga. La depresión y la ansiedad te convierten en prisionero de tu ego, sin dejar que entre el aire del exterior. Muchos científicos han demostrado que estar en la naturaleza provoca una sensación opuesta, el asombro. Y aquí Rodrigo, bueno, esta es una cita, si no me equivoco, de Isabel, no tengo el apellido de ella a mano, Isabel Benke, que tú presentas esta escena también, de esta conversación que tiene que ver con la naturaleza. A mí me voló la cabeza todo este capítulo específico porque hablas de cómo la naturaleza por sí misma, más allá de los psicodélicos, tiene un potencial hermoso también de sacarnos de este encierro que tenemos en nuestra cabeza y llevarnos a ver el todo y a maravillarnos por ese todo. Pero aquí tomo lo que tiene que ver con el asombro, que es esa herramienta que también invitan mucho los psicodélicos del salir de mí mismo y de poder sorprenderme de lo más básico que puede ser lo cotidiano, la vida, mi entorno. Entonces, uniendo todos estos elementos, evidentemente la sexualidad hay mucho de esto, pues que tiene que ver también con esta rigidez, con algo que tiene que ver con correlatos también neurobiológicos, a propósito también de la red neuronal por defecto y cómo el cerebro también intenta ahorrar energía resolviendo las mismas cosas que aprendió en toda la vida siguiendo el mismo camino. Entonces todo esto nos permite desde la neurogénesis también buscar otras soluciones, pues otras posibilidades también de enfrentarnos a resolver cosas. Y desde ahí los muchos problemas de salud mental, pero también de la sexualidad, tienen que ver con esta conexión.
Así que eso, yo aprovecho ahora, Rodrigo, darte las gracias porque creo que tu libro, además de lo que tú dices en el mismo texto, como de cómo esto te invitó a estudiar, cuando te invitaron a hacer este libro, tuviste que estudiar y te encontraste con una evidencia que a ti te dejó sorprendido también. No, no sé si puedo tomar un poquito tu rol ahí, Nati, de preguntarte un poco, Rodrigo, como, ¿qué te pasó también al elaborar este libro con toda la evidencia, todas las reflexiones, todo lo relacionado a la naturaleza? No sé si hay algo que nos quisieras contar respecto a eso. Sí, me encanta, Dani, que como que te haya llamado particularmente la atención ese capítulo, porque fue, claro, si uno lo piensa, de repente hasta ahí, y hasta bien, yo te diría la mitad del libro, no hablo tanto de psicodélicos. Hablo de otras cosas, hablo también como de un poco de la mente, la conciencia, del dolor y cómo muchas veces nos vamos sumando sufrimiento a través de cómo nos relacionamos con él, de distintas cosas, y hablo y meto ese capítulo que de repente quizás puede quedar medio colado, pero para mí fue uno de los capítulos más bonitos e interesantes de escribir. Y ahí sí, yo me sorprendí mucho en el camino, ¿ya? De toda la evidencia que hay y que, claro, de repente a mí me gusta mucho cuando a través de la evidencia científica es como que nos recuerda cosas que ya sabemos. ¿Ya? Es claro, es evidente, si nosotros necesitamos eso, así como necesitamos la conexión, necesitamos los vínculos, necesitamos de la naturaleza. A mí me gustó mucho también que lo tengo un poco botado, porque fue como que abrió otra puerta de interés, la psicología del asombro, que es una emoción que la tenemos media botada en el día a día, encerrados en la rigidez de las murallas, de las ventanas y de las pantallas. Hay poca capacidad, hay pocas ocasiones de asombro y de ese asombro tan particular y tan bonito que ocurre en la naturaleza, en esos espacios abiertos, que el asombro a mí también me da la sensación de expansión, incluso en la manifestación física, es como abrimos los ojos, la boca, quedamos asombrados, abiertos a esa maravilla, como ocurre muchas veces en la naturaleza, como ocurre cuando vemos un cielo estrellado, esos que son infinitos y gigantes, y que quizás estuvo mucho más presente cuando éramos niños. Y, y creo que parte de la rigidez, de nuevo, nos va encerrando y nos va restando las posibilidades de poder experimentar emociones como el asombro, por ejemplo. Qué maravilla también pensar en el cuerpo humano como un espacio de naturaleza también y de expansión, si es que nos abrimos a esa posibilidad de asombro, porque también dentro de la rigidez que hemos visto en los temas de disfunciones, de dificultades, de dudas sexuales, muchas veces vemos cómo el cuerpo adulto se va llevando hacia un lugar de confort o de tranquilidad que no tiene ese asombro en búsqueda de no ponerlo en desafíos, pero si lo llevamos incluso a lo más macro, a lo más micro, 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 el mismo cuerpo al respirar, al moverse de maneras distintas, puede sentir de maneras diferentes, puede encontrar nuevos puntos de placer. Entonces creo que también los psicodélicos permiten hacer esos viajes, ¿no? Hacia la máxima expansión del cosmos, el lugar infinitamente pequeño que ocupamos en el universo, y luego llevar todo eso también al análisis del propio cuerpo, de las propias células, de las propias partículas que nos componen y cómo cada una de ellas puede incluso asombrarse, ¿no? Volviendo como a incluso técnicas muy antiguas de la sexología, volver a tocar partes del cuerpo que no hemos tocado, tocar esas partes mientras respiramos, mientras contenemos la respiración. Son todos movimientos que yo creo que podemos importar de la naturaleza a la intimidad sexual a partir de esta nueva apertura al permitirnos asombrarnos. Y también al acompañamiento terapéutico, ¿no? O sea, volvernos terapeutas que podamos tener una capacidad de asombro para ir acompañando a nuestros consultantes también desde formas menos rígidas de abordar las mismas dificultades sexuales, ¿no? Creo que eso es muy, muy interesante, aportar con creatividad a esos procesos. ¿Dani? Sí, que creo que acá hay algo que al menos yo creo que tú, Nati, lo transmites muchísimo desde tus clases, desde tu docencia, y tiene que ver con esa invitación de lo Mm. lúdico, del juego, de la exploración, que tomando esto que también dicen ambos, cuando estamos en contextos de malestar,
muchas veces buscamos esos espacios de seguridad y a veces esos espacios de seguridad implican disminuir esos estímulos que podrían ser potencialmente difíciles, desafiantes, y claro, nos rigidizamos y nos encerramos. Pero a la hora también de salir de ese encierro, hay que atreverse, po. Hay que tener un arriesgarse, un salir de ese lugar seguro y cómodo. De hecho, en ese capítulo, Rodrigo, hablabas que también el asombro incluía una partecita que tenía que ver como con el miedo también, con el miedo a eso desconocido, el miedo a eso que es más grande que yo, el miedo a eso que ya se escapa de mi campo de conocimiento, pero que tiene todo este potencial de maravillarnos y de generarnos sensaciones nuevas, estimulaciones nuevas, reflexiones nuevas. Entonces, creo que acá hay algo bien bonito de lo que estamos hablando, de que también en la sexualidad, en la exploración, el juego, el atreverse, el salir un poquito de ese espacio seguro y dar un paso más allá, obviamente de forma cuidada, ojalá acompañada, también tiene este mismo potencial. Y desde ahí los psicodélicos tienen también todo eso. O sea, yo creo que Mm. los psicodélicos te llevan a un viaje que también muchas veces es incierto. Y desde ahí también podemos hablar sobre los riesgos y la seguridad como aspectos importantes. Pero también mucho de la gracia es eso, como que me voló la cabeza en la experiencia que uno puede tener. Entonces implica una partecita que es de atreverse y arriesgarse también. Claro que sí. Y me encanta que estén hablando de eso y lo que sí tú, Dani, que la Nati parece que lo tiene muy presente también en las clases, el concepto del juego. Y no es que yo quiera hacer publicidad, Eso, pero que para mí es fundamental. Y el de esto, juego, este es el libro más antiguo. Y que ahí también me meto y que yo creo que esto también fue un poco como seminal en relación a ir profundizando más en esta integración de los psicodélicos y flexibilidad, etcétera. Porque justamente también cuando nosotros, si es que vamos, no sé, a los estudios de qué es lo que se ha visto que está asociado a los mayores niveles de bienestar y satisfacción sexual. Por ejemplo, los estudios de Peggy Kleinplatz, que ella plantea este concepto de sexo magnífico, todos ujú. tienen que ver con lo mismo que estabas diciendo tú, Dani, ahora, de asombro, toma de riesgo, de conciencia plena, de encarnar la experiencia, también son vivencias muy similares a lo que se puede experimentar durante una experiencia psicodélica. Entonces ahí fue como, de nuevo, esto como todo calza acá. Entonces súper bonito también verlo desde ahí. Y así como también muchas veces eh, lo que está de nuevo a la base de tanto sufrimiento, desconexión, o al menos de no poder vivir plenamente el encuentro, de nuevo, ya sea con un otro o con el cuerpo, con las sensaciones, con el placer, muchas veces de la mano de esta rigidez y bueno, ahí ya me pondría medio aburrido porque tengo un poco como la conceptualización, esto es medio técnico que las personas que no saben no tienen por qué saber, desde la terapia de aceptación y compromiso que plantea como el hexaflex, que es una forma de potenciar la flexibilidad, que también tiene como su contraparte desde los distintos puntos de la rigidez, y cómo también esto se puede ver en lo sexual desde la desconexión con el cuerpo, la fusión cognitiva, cuando nos quedamos pegados con ideas o cuando estamos durante un encuentro sexual, que podemos estar pensando, me veo bien, no me veo bien, no, pero es que lo estaré haciendo bien, le gusto, no le gusto, lo tengo lo suficientemente duro, voy a durar, no sé qué, bla, bla, etcétera. La desconexión con los valores, valores en el sentido de lo que realmente queremos, buscamos en... El programa podríamos estar hablando 500 horas, sobre todo nosotras tres, porque nos encanta, pero me parece que es súper interesante ir dejando como últimas ideas, que obviamente se puede profundizar más y les voy a preguntar sobre eso. Y muy cortito, antes de ir al cómo profundizar más, me tomo un segundo el micrófono para igual sugerir que a las personas que están interesadas, ya sea desde el lugar de usuarias, de querer una experiencia psicodélica terapéutica,
pero también a quienes que en general nuestro público es de profesionales que se perfeccionan para acompañar a otros en la resolución de sus temas o sus dificultades con la sexualidad. También recordar a todas estas personas que hay mucho trabajo por hacer, que hay mucha investigación por realizar, pero que también hay que tener cuidado y hay que tener una clara estrategia de reducción de daños y de riesgos asociados. Desde el plano de lo que estabas mencionando inicialmente, Rodrigo, es verdad como se necesita un setting, en general el uso de los psicodélicos, al menos en Latinoamérica y en Chile en este momento, generalmente ocurre en espacios más lúdicos, recreativos, pero es importante, si se le va a dar una connotación terapéutica, trabajar con los conceptos de set y setting, que son como la preparación de la persona que va a consumir el psicodélico, pero también el contexto en que lo va a consumir, de qué manera va a estar acompañada, no solo el periodo de la ingesta, sino que también el apoyo para la integración de lo que ocurre, porque no siempre los viajes son placenteros, no siempre los viajes psicodélicos son placenteros, no siempre lo que ocurre en el cuerpo de quien consume una sustancia psicodélica está dentro de lo que uno se imagina. Entonces, obviamente eso se tiene que hacer con mucho, mucho cuidado, pero también a nivel más macro, ¿no? O sea, en Chile todavía son sustancias que están en un proceso de o sea, en un proceso a nivel mundial de reapertura de los estudios, pero todavía de una necesidad de legislar, normar, para que puedan ser utilizados y consumidos de manera tranquila. Entonces, para que no se quede la idea de que vamos con los psicodélicos y no hay que cuidar nada, porque eso sería muy irresponsable, son sustancias muy poderosas. Estamos hablando de flexibilidad neuronal, neurogénesis, cambiar pensamientos rígidos que nos generan dolor. Así de poderosas son y también, obviamente, requieren, por lo poderosas que son, de un trato responsable, cuidadoso, profesional, idealmente, como en el cuidado de todo ello, ¿no? Entonces, no sé si quieren cada uno dar algún mensajito de reducción de daños o de soporte para las personas que estén interesadas en eso. Y ya con eso vamos a ir a unas palabras de cierre para respetar también su tiempo. Dani, Rodrigo, ¿quieren comentar algo desde la reducción de daños? Sí, cortito, que lo que estás diciendo tú, Nati, es súper, súper importante. Importante tener presente que estamos hablando de sustancias que en términos fisiológicos son súper seguras, con Eso. prácticamente nulo o muy bajo potencial de adicción o dependencia, que esas son cosas que quedaron quizás ahí dando vuelta, un poco como los mensajes que vienen de la guerra contra las drogas. Eh, que los mayores riesgos tienen que ver con los aspectos emocionales y por lo tanto, en ese sentido, el set y setting bien cuidados disminuyen de manera significativa que, por ejemplo, pueda haber un mal viaje. ¿Ya? Acá quizás traeríamos la polémica de si existen o no los malos viajes. Yo creo que sí existen los malos viajes. ¿Ya? Una persona que lo pasa pésimo, que no obtiene nada de la experiencia, que después se queda con la sensación de que esto es algo que no volvería a repetir nunca en mi vida, porque incluso también puede ser, de nuevo, como lo que decís tú, es una experiencia tan potente que abre un espacio de muchísima vulnerabilidad. Entonces, en un contexto no adecuado, puede ser una experiencia incluso traumática, ¿ya? Eh, entonces los riesgos van por ahí y sí, algo que me gustaría agregar también, no sé si nos estamos alargando ya demasiado, pero lo voy a tratar de ser lo más corto posible. Porque de repente vemos mucho bombo como o una cosa como esta hiperbolia psicodélica y las personas que cuentan sus testimonios y yo me curé de un trastorno de estrés postraumático de 85 años, etcétera, etcétera, y que sí, eh, no estoy desmintiendo eso, ni mucho menos la evidencia que está demostrando todo su potencial, pero no son bala de plata, no son unas sustancias mágicas que van a resolver todo y que son una especie de panacea. Sobre todo creo que es importante recalcar esto, porque hay personas que quizás llevan muchos años de sufrimiento, pasando por muchos tratamientos, habiendo probado con distintos fármacos, terapias, etcétera, y de repente se topan con esta especie como de publicidad que plantea a los psicodélicos como una panacea, y bueno, entonces buscan algún tipo de terapia asistida con psicodélico y quizás no obtienen lo que estaban buscando. Yo creo que eso puede generar una experiencia de desesperanza tremendamente oscura y profunda.
¿ya? Entonces yo creo que ahí es importante como matizar las expectativas, de que no son bala de plata, que no son una cosa mágica y la panacea universal. Me parece excelente ese mensaje, Rodrigo. Yo no sabía de la atención sobre mal viaje o no mal viaje antes de tomar tu formación, que fue también un diálogo entre pares. Y también coincido con que puede haber un mal viaje, pero para explicarle al público que tal vez no ha entrado en ese debate, las personas que piensan que no hay un mal viaje, a lo que se refieren es que los psicodélicos te muestran lo que te tienen que mostrar y a veces eso que te muestran no es grato, ¿no? Entonces, quienes defienden la idea de que no hay malos viajes, en realidad es como una forma, yo siento, pedagógica de mostrarte que podrías no pasarlo tan bien, pero algo de eso te va a hacer también bien, ¿no? Como entre comillas, a largo plazo si lo puedes integrar o si lo vives de una manera eh, como resignificada. Pero eso no significa que no hayan experiencias desafiantes cuando se usan los psicodélicos. Pueden ser gran desafío emocional durante y después, ¿no? Porque también lo que ocurre en el cerebro se queda ahí también. Los recuerdos pueden ser muy vividos también. Entonces, por eso también tienen, si es que no se cuidan los elementos o no se trabaja con la asistencia suficiente, pueden generar trauma o post-trauma, como lo podría generar una vivencia genuina, no psicodélica, ¿no? Entonces, atención con Incluso eso. se ha visto que si se compara un viaje happy happy, todo precioso, maravilloso, versus uno que tenga momentos desafiantes, los efectos terapéuticos y sobre todo la mantención de efectos terapéuticos en el tiempo es mayor cuando la persona transita por algo desafiante. Mira, Entonces, no el sabía terapéutico eso. parece que es mejor de repente pasarlo un poquito mal. Mira tú, interesante, muy interesante. Última cosita antes de darte la palabra, Dani. También cuando yo decía atención con tomar las medidas de reducción de daño, estudiar al respecto, porque hay estrategias muy concretas, incluso lo pienso post viaje, ¿no? Estamos hablando ahora de psicodélicos, pero por ejemplo existen también terapias de pareja, terapias de relaciones, de vínculos, asistidas con MDMA, que sería el principio activo del éxtasis, ¿no? Porque nos deja en un estado para el diálogo, para la conversación, que a veces facilita las terapias de pareja. Pero en ese caso, por ejemplo, cuando yo digo atención con la reducción de daño, atención con la reducción de riesgos, incluso sería oportuno tomar las medidas para que después del consumo de una droga así no nos deshidratemos, no nos quedemos sin sales. Hay que estudiar. Las personas que quieren hacer uso terapéutico o recreativo de las drogas, yo siempre recomiendo estudiar, porque hay un montón de recursos desde la óptica de reducción de daños que nos pueden ayudar a que esa experiencia nos deje lo mejor que trae para aportarnos y así no tengamos que enfrentarnos en cambio a los colaterales, que no necesariamente son obligatorios, ¿sí? Entonces, Dani, ¿quieres compartir algo tú? Em, o sea, creo que ustedes han dicho lo más importante, quizás solo como volver a mirar esto de que el efecto de los psicodélicos evidentemente varían cada uno entre sí, según la dosis, según el cuerpo, como que también es un proceso importante de exploración, como de ver cómo cada cuerpo responde, reacciona. Entonces, este tema de las expectativas es súper importante, los cuidados. Pensemos que mucho de lo que tiene que ver con este potencial bienestar o beneficio es lo que se le llama, por ejemplo, la disolución del ego. Como que esa experiencia puede ser tan hermosa o tan atemorizante, dependiendo de la persona y del contexto. Entonces, obviamente es algo heavy. Entonces, creo que ese es un elemento importante, como entender lo potentes que pueden ser, entender que cada uno también tiene sus propias particularidades. Entonces, también, como dices tú bien, Nati, hay que estudiar particularmente del psicodélico que podría acceder, no es lo mismo la psilocibina que el MDMA o que la ayahuasca, por ejemplo. Entonces también es importante reconocer cada uno con sus particularidades. Y esto que hablaban también como de los malos viajes o viajes desafiantes, yo me acuerdo un montón, Rodrigo, me quedaron marcadas las clases del diplomado con Felipe Landaeta, que nos habló también desde las miradas más humanistas o existenciales, por ejemplo, desde los conceptos de Jung, también de lo potente que podía ser explorar la sombra como Mm. el contexto en el cual hay una experiencia súper dolorosa y dura también de ver esas cosas que normalmente en el cotidiano no alumbramos y que los psicodélicos muchas veces sí nos ayudan a ver y observar y que puede ser súper doloroso con un potencial gigante, pero también súper doloroso. Entonces, esos elementos creo que también nos ayudan a ver que esto tiene que ser súper cuidado y que desde ahí los modelos de reducción de daño evidentemente pueden servir un montón.
Claro que sí, hay tanto para estudiar, incluso en el cómo prepararse antes de una ingesta. Y obviamente ahora hemos hablado principalmente quizás de grandes ingestas, o sea, de dosis que permitan un viaje asistido en terapia, pero no dejemos también de pensar en que existen estrategias para microdosis, que en realidad el efecto no debería ser perceptible si es que está bien graduada la cantidad para el cuerpo. Entonces, todo eso requiere de personas que sepan del tema y que puedan acompañarles bien. Y como última preguntita yo tenía para ustedes sugerencias, para quienes quieran estudiar más sobre esto, profundizar sobre esto, una sugerencia que quieran compartir con nuestra audiencia y con eso ya, ahora sí cerrando. Rodrigo, Sí, yo tengo por acá el torpeo, porque estas informaciones como que... y que se me perdió el torpeo. Perfecto, estamos. Bueno, hay un diplomado ahora, yo sé que hay más, este es el que yo conozco de manera más cercana y que me encanta que esté pasando. Ya yo cuando empecé como a ver lo que estaba ocurriendo, esto del renacimiento psicodélico, yo pensé, "Uy, que ojalá estar vivo como para ver algo de lo que pueda llegar a Chile". Entonces me encanta que se estén haciendo cosas acá, que haya tanto interés y también muchas personas súper comprometidas y responsables también, que yo creo que es súper importante eso y que no quede solamente, claro, en Harvard y que ahora, aparte que, no sé, ya era imposible ir antes y ahora que es más. más imposible aún, pero en el fondo que quede como en estas universidades de Estados Unidos o de algunas partes de Europa, que se estén haciendo cosas en Chile y sobre todo cosas de mucha calidad, lo encuentro muy valioso. Diplomado en Ciencias de los Psicodélicos, Neurociencias, Terapia y Sociedad, que es de la Fundación EcoH, en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez. Soñado. Sí, y ahí también, si quieren conocer más y tener más información, les comento el link de la Fundación EcoH, que es Fundación Eco, y al final con una h.org. ¿Ya? Súper recomendable el Súper, trabajo súper. que hacen desde ahí. Muy, muy válido. Dani, ¿tú quieres compartir algo? Em, Oye, yo creo que muchas cosas, pero para sintetizar, quizás como un elemento que a lo mejor es obvio, pero no creo que está de más de mencionar, y es que parte de estos resguardos que hay que tomar tienen que ver también con interacciones medicamentosas, con psicotrópicos especialmente, o otras sustancias que tienen que ver mucho con temas de salud mental. Es súper importante asesorarse bien, ir con profesionales del ámbito de la medicina que manejen todas esas interacciones para poder disminuir situaciones que finalmente sean para peor, temas de salud, el tema también de la edad y el desarrollo neurobiológico. Obviamente estamos hablando aquí de personas adultas y de hecho se espera que ojalá también el cerebro esté lo más también desarrollado antes de consumir estas sustancias por todos los cuidados o investigaciones en curso que también están respecto a estos temas. Em, entonces creo que también ahí hay que revisar toda esa parte médica y bueno, y saber que hay profesionales del ámbito de la medicina o psiquiatras como la Mane Sanfuentes que conversábamos hace un ratito, Rodrigo, que tienen un montón de experiencia en este tema, se han especializado y con quien podemos también recibir ese acompañamiento integral cuando es necesario hacerlo. O sea, aquí las tres personas que estamos acá somos del ámbito de la psicología y de la sexología, pero evidentemente hay muchas otras áreas que también se entrecruzan con eso, un poco desde la mirada transdisciplinaria que proponemos siempre desde Let's Sex, para entender que aquí desde distintos lugares también podemos apoyar, generar redes, investigar y hacer que todo este proceso sea seguro y bien acompañado. Me encanta. Muy bien. Entonces, en síntesis, gente, gracias por la escucha hasta ahora. Aquí tenemos tres personitas que en el fondo pensamos que es súper útil ir avanzando hacia el cruce entre uso terapéutico de los psicodélicos aplicado a las dificultades, disfunciones, dudas relacionadas con la sexualidad, desde la línea, desde la plasticidad, de la neurogénesis, desde el desarrollo de pensamientos rígidos, recordando que además no somos nuestros pensamientos, independientes de lo reiterativos que sean, podemos trabajar con ello y un poquito la idea es promocionar el libro que acaba de publicar Rodrigo, mantenerles ahí psicodélicos y mi otro yo, que el Dani se ha ido haciendo chupete y me ha ido promocionando también, que
está estupendo por su relación también con la naturaleza, con la evidencia científica, con los análisis que Rodrigo siempre hace de manera muy interesante. Y bueno, y que sigan también siguiendo nuestro trabajo porque sin duda estamos muy interesadas en generar conocimiento al respecto de eso y promover un uso responsable, cuidadoso de todo lo que sirva para estar mejor. Recordar también lo que decía antes de no romantizar las cosas. El uso de estas sustancias todavía está en proceso de regularización, pero existen ya dispensarios, por ejemplo, de psilocibina autorizados, y por lo tanto, si usted quiere avanzar en técnicas de este tipo, asesórese, busque a las personas adecuadas, estudie bien qué interacciones posibles existen si ya está tomando otros medicamentos de medicina tradicional, prepare su cuerpo para sacar el máximo provecho a esto, y no romantice, mire que si es que en cambio se pone, por ejemplo, a cultivar hongo en la casa de manera así descuidada, podría estar en riesgo de eh, problemas con la ley, ¿sí? Hay situaciones bastante graves porque dependiendo de quién se haga cargo de ese juicio, a veces se pesan incluso, por ejemplo, los sustratos de los hongos, haciendo que la persona pase por un narcotraficante en vez de estar cultivando su propia medicina. Entonces, no es una cosa como para tomar a la ligera. Estamos aquí promoviendo porque sabemos que hace muy bien, pero promoviendo desde un lugar de responsabilidad y cuidado porque no queremos que nadie se meta en problemas por esto, ¿sí? Así que muchas gracias por su atención. Una última palabrita que quiera decir alguno de los dos y con eso cerramos. No, yo solo quiero agradecer, muy entretenido, feliz de haber conversado con ustedes. Yo les tengo mucho cariño a ustedes y a EdSex también, me encanta lo que hacen. Me encanta también que cuando teníamos formaciones en paralelo nos apañamos y se generó ahí esa colaboración que, puta, que hace falta de repente también que exista un poquito más de eso en nuestras relaciones. Claro que sí, claro que sí. De hecho, eso es algo que nos encanta. Ojalá poder hacer red con toda la gente que está trabajando en la sexología, porque, bueno, cuando partimos haciendo red era porque éramos pocos, ya no somos pocos, me encanta eso, pero sigue siendo necesario articularnos entre pares. Así es que muchas gracias, Rodrigo, por aceptar nuestra invitación. Que podríamos ser rivales y en cambio es hermoso colaborar. Mm. Y que aprovechando eso invitan mucho también todo el tema de los hongos, como también a generar comunidad, redes, el micelio y todo lo que tiene que ver con eso, creo que es muy atingente. Así que también agradecido, Rodrigo, de que hayas querido estar aquí con nosotros. Te admiro mucho, yo creo que también el equipo lo hace con cómo funciona tu cerebro en general y con estos cruces, pues creo que estamos muy alineados, así que muy feliz de estas colaboraciones y encuentros. Eso. Súper. Personas Gracias. dispersas que logramos concretar cosas. Eso. Sí. Ya pues gente, un besito, muchas gracias por su atención hasta aquí, nos vemos próximamente en alguna de otra cápsula del programa. Que les vaya muy bien, besito. Chao. Vamos, chau, chau. Si el sexo te intriga y quieres saber, dale play